Gloria al Señor. Y para reverenciar la palabra de Dios en esta mañana, pedimos a la iglesia, por favor, todo el que pueda ponerse en pie, reverenciando así la palabra de nuestro Señor, que será expuesta por nuestro hermano Michel, pastor, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. Iglesia, amén, es nuestro hermano Iván, amén. Es muy importante que lo sepamos. Y así leemos la palabra de Dios, que hoy la encontramos en Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44, donde la palabra del Señor nos dice así, y les decía en su doctrina: guardado de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Disponemos nuestras vidas, nuestros corazones, y sabemos que por medio de ella siempre Dios nos habla. Que seas tú, tu Espíritu Santo, quien fluya en medio de mi vida, en medio de la vida de nuestros hermanos, llenándonos, Señor, de tu sabiduría, de tu entendimiento espiritual para comprender tu palabra. Y, Señor, porque tu palabra es aliento, tu palabra es firmeza, tu palabra es paz. Gracias por ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así podemos sentarnos, hermanos. Y he titulado este sermón, esta predicación, el compromiso con Dios. Nos damos cuenta que en la primera lectura que escuchábamos en la liturgia era el pasaje bíblico que tenía que ver con Elías y la viuda de Sarepta. Allí vemos cómo esta viuda de Sarepta se compromete con Elías, porque Elías va donde está ella, pidiéndole ayuda, pidiéndole que le dé comida, no porque él quiso, sino porque Dios lo había mandado. Y esto es algo muy importante. Es una de las características de aquella persona que está comprometida con Dios. El compromiso con Dios te lleva ¿a qué? A la obediencia. El compromiso con Dios te lleva a la obediencia. Y Dios le había dicho a Elías que fuera allí a donde estaba aquella viuda que era de Sarepta. ¿De dónde? De Sidón. Y Sidón, mis hermanos, no pertenecía a Israel. Esa viuda no era judía y entonces ni era israelita. Por tanto, nos damos cuenta que cuando Dios quiere llamar a alguien y comprometer a alguien, Dios se encarga de eso, porque Dios le había dicho: ve donde está aquella viuda, que yo le he dicho a ella que te dé comida y te sustente. Y entonces Elías fue donde estaba aquella mujer para que le diera comida por orden de Dios, y aquella mujer creyó en las palabras de Elías. ¿Por qué? Porque el pasaje nos dice que no tenía absolutamente nada, sino que le dijo al profeta: no tengo nada, voy a hacer lo último que tengo, que me queda de la harina y del aceite, y después moriré de hambre. Y Elías le dijo: no vas a morir de hambre, dame a mí primero, y Jehová va a hacer que no falte hasta que llueva en Israel. Nos damos cuenta que anteriormente ya Dios había mandado a Elías a otro lugar. Cuando él le da la profecía acá, que le dice que no va a llover en Israel, mis hermanos, ya Dios le había dicho: ve al arroyo y yo le voy a hacer que los cuervos, los ciervos, te traigan ¿qué?
exactamente te alimenten. Y así fue. Cuando llegó el momento de que paró, entonces Dios lo manda donde está allí la viuda. En el Salmo 146, que era también hay uno de las lecturas que leíamos, hay un versículo muy interesante que tiene que ver con el pasaje de Elías de acá y de la viuda. No confiéis en los príncipes, ni en el Hijo de hombre, porque no hay en él ¿qué? Salvación, sino pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Es decir, él está diciendo, no confíes en hombre, como decía Isaías, maldito del hombre que confíe en el hombre, porque a donde encontramos la salvación, ¿a dónde es? En Dios. Y después, más adelante, leíamos en Hebreo. En Hebreo tiene una gran relación con el texto del Evangelio que vamos a predicar, porque nos encontramos aquella viuda que echó todo lo que tenía, porque confió en el sustento de Dios. Es decir, todo lo que ella tenía lo entregó. Cuando vemos Hebreo nos damos cuenta que Jesús, ¿qué hizo? Entregar todo lo que tenía, entregar su vida. Entregar su vida, ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre, porque Él se había comprometido con el Padre, porque Él y el Padre eran uno, o son uno. ¿Por qué? Para que tú y yo pudiéramos hoy estar aquí. Mis hermanos, la entrega de Jesús, el sacrificio de Jesús, tiene un valor muy profundo en la vida del creyente. Ahora bien, en el texto de hoy, vamos entonces allí a encontrarnos también con una persona que está comprometida con Jesús. Sin embargo, Jesús en el texto nos compara allí la religiosidad con la adoración y el compromiso. Hoy, en este evangelio que leemos, anterior a este evangelio, nos encontrábamos aquel hombre que llega donde está Jesús a decirle al Señor, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Pero ¿por qué ese hombre va donde está Jesús a decirle a Jesús o a preguntarle al Señor Jesucristo cuál es el gran mandamiento? Porque ya él había visto la disputa de Jesús con los saduceos que querían tenderle una trampa al Señor preguntándole acerca de la resurrección, a ver qué Jesús le decía. Y Jesús les respondió con mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque sabía hacerlo, porque era Dios. Entonces nos encontramos a este joven más adelante que va a preguntarle a Jesús con una actitud diferente. No es la actitud de coger a Jesús de adelante para atrás, sino aclarar su duda. Señor, ¿cuál es su gran mandamiento? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero más adelante no se detiene el Señor y le dice a tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. De esto depende toda la ley y los profetas. Pero faltó algo. El Señor, el hombre le dice, Señor, esto lo he cumplido. Jesús continúa y le dice, vende todo lo que tienes y da a los pobres. Mis hermanos, no es que tener dinero sea malo, porque el dinero, la plata, como muchos la llaman, es bueno. Pero mejor que el dinero y la plata, ¿quién es? Dios. Por tanto y demás, en ningún momento estamos rechazando que el dinero y la plata sean malos. Ojalá que Dios me bendijera con bastante dinero y plata. Siempre y cuando, ¿qué pasa? Que mi mirada siguiera ¿dónde? En Él. Es la esencia de todo. No es que no tengamos, sino entonces los cristianos que son ricos no fueran hijos de Dios. Ahora, lo más importante no es tener el dinero, el bolsillo lleno, sino tener el corazón lleno ¿de qué? De Dios. Es decir, que la vida, mis hermanos, es un equilibrio. ¿Por qué trabajamos? Porque nos gusta, porque necesitamos el dinero para poder vivir, mientras que estemos acá en esta tierra. Y después, entonces, Jesús continúa hablándole allí, ahora a los que estaban con él, después que aquel joven se va
después que aquel joven se marcha, porque se marchó triste. Él quería quizás serle fiel al Señor, pero le faltó compromiso. Y con el Señor, mis hermanos, hay que tener compromiso. Entonces, nos encontramos a Jesús discrepando ahora sobre la actitud de aquellos que se encuentran allí como los escribas que andan en las plazas con ropas largas, que les gustan que los saluden con respeto y que añoran las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena. Jesús le dice, cuidado con esto, porque la apariencia de ellos no es mala. Lo malo es que la apariencia no se corresponde con lo que hay dentro. ¿Por qué? Porque por dentro están como vacíos. ¿Por qué Jesús sabía esto? Porque era Dios. Por eso cuando aquel joven le dijo, maestro bueno, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Porque Jesús sabía que no lo estaba mirando como quién, como lo que verdaderamente era Él, Dios, sino que lo estaba mirando como un maestro, como un hombre común y corriente. Mis hermanos, Jesús sabía esto porque conocía e iba aún más allá de donde nosotros podemos llegar y donde nuestra vista puede penetrar. La apariencia de ellos decía mucho, pero su interior estaba vacío. La religiosidad es aquella, mis hermanos, que tiene que ver con la apariencia. La relación de Jesús es la que tiene que ver con ¿qué? Con el corazón. Lo de afuera, mis hermanos, tiene que ver mucho cuando brota ¿de dónde? De adentro. Por eso, cuando nosotros vamos a este pasaje, tendemos quizás a acordarnos del pasaje que Jesús nos habló en Mateo capítulo 15, cuando los fariseos le preguntaron a él, en Mateo capítulo 15, diciéndole, se acercaron los escribas y los fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan o violan la ley o la tradición de los ancianos, no lavándose las manos cuando comen pan? No estaba mal que se lavaran las manos porque eso es higiene, pero Jesús va más allá de la pregunta que le están haciendo, porque lo que querían también era tenderle una trampa. Más adelante Jesús le dice a sus discípulos allí, no lo que entra en la boca contamina, sino lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Refiriéndose ¿a qué? A lo espiritual, a lo que tiene que ver allí con Dios. ¿Por qué? Porque lo que sale de la boca, lo que entra a la boca, ¿dónde va? A la letrina, se queda en el baño. Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Eran estas mismas personas las que Jesús está allí criticándole. ¿Por qué? Por su postura y su conducta. Ahora bien, Jesús era un gran observador. Jesús observaba todo. Cuando Él termina de decirle esto a sus discípulos, hay como una pausa. Y Jesús se pone a observar, como vemos en el pasaje, que muchos ricos echaban allí ofrenda en el lugar donde le correspondía. Y echaban bastante. Pero dentro de esa multitud de ricos había una mujer pobre, una viuda. Parecía la viuda de Sarepta, que no tenía nada. Y dice que echó 2 blancas, que eran 2 moneditas de cobre. Jesús les dijo a sus discípulos, de todos los que han echado, la que más ha echado, ¿quién es? Es esa mujer, porque echó lo que tenía, su sustento. Mis hermanos, Jesús se da cuenta allí que esta viuda actuó de manera similar a ¿qué? A la viuda que acabamos de leer, porque la viuda le dio a Elías lo único que tenía, y esta viuda echa lo único que ella tiene, por una razón,
por una sola razón, porque ambas confiaron ¿en quién? En Dios. No podemos aprendernos la Biblia de manera literal. No quiere decir que ahora Dios te vaya a decir todo lo que tú tienes, entrégalo, sino lo que estamos hablando que es entrega, compromiso, relación. Esa es la esencia del pasaje, hermanos. Esta viuda o estas viudas confiaron en Dios, ofrecieron todo lo que tenían por esta razón, porque Dios merece ¿qué? Lo mejor. Dios siempre va a merecer lo mejor. Y preguntamos, ¿por qué Dios merece lo mejor? Uno, porque es Dios. Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Porque la Biblia dice también que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, que le amamos porque el amor que experimentamos de Él, Él tomó la iniciativa. Él te fue a buscar, Él me fue a buscar. Eso es lo que ahí radica la esencia de todo. Ellas dieron aquello porque sabían lo que era adorar a Dios. ¿Y qué es adorar a Dios? Con nuestras palabras, mis hermanos. Es entregarle al Señor nuestra vida como sacrificio. ¿Por qué? En respuesta a lo que Dios ha hecho en nosotros, porque sé quién es el Señor. Conozco su majestad, conozco su grandeza, conozco su gloria, en fin, conozco sus atributos. ¿Cómo es Dios? Porque Dios se nos revela para que nosotros también le conozcamos. Porque ¿cómo podemos creer nosotros en alguien que no conocemos? Por eso es que Dios se revela por su palabra, se revela en el día a día, se revela en la creación, se revela cuando nosotros oramos y vemos que Dios responde y nos damos cuenta que si no fuera por Dios, no estuviéramos aquí. Ahora bien, de esto se desprenden varias preguntas. ¿Qué tengo para entregarle al Señor? Aquellas le entregaron lo que tenían. ¿Qué demanda Dios entonces que yo le entregue? Dios a cada uno de nosotros nos va a demandar que le entreguemos algo. Porque Dios no se va a acercar solamente a ti y a mí para bendecirnos. Hay momentos en los cuales Dios se acerca ¿para qué? Para demandarnos. Y el caso de Elías lo tenemos. Dios se acercó a Elías no para decirle solamente, dile acá que no va a llover, sino para decirle, vete para un arroyo. Qué cosa tan contradictoria, qué cosa tan compleja, saber que tengo que ir para un arroyo porque Dios me está mandando. ¿Y qué es lo que hace que tú vayas para aquel arroyo cuando tú sabes que aquel arroyo se va a secar? ¿Qué es lo que hace que tú estés en ese lugar, por incómodo que sea, para ti? Saber que Dios es tu sustento. Es difícil, pero cuando Dios demanda algo de tu vida y de mi vida, no queda nada, no queda otra cosa que obedecer. Mis hermanos, para que ocurran grandes milagros, generalmente tienen que ocurrir ¿qué? Grandes obediencias. Cuando nosotros le somos obedientes al Señor, el Señor nos respalda en todo. Entonces, ¿qué tengo yo para entregarle al Señor? ¿Qué demanda Dios que le entregue? Son preguntas para sentarnos a pensar. Son preguntas para llevarnos para la casa, para nuestro hogar y meditar en ellas. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea Dios quien nos ayude y nos dé la sabiduría para poder allí entenderla primeramente y responderla de manera agradable al Señor. Ahora bien, hermanos y hermanas, Dios es el único que puede ayudarnos a tomar las decisiones más sabias y mejores que nosotros podemos tomar. No es mi intelecto, no es mi corazón, porque dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por tanto, es Dios. Necesito relacionarme con el Señor. ¿De qué manera? De la manera que siempre se dice aquí,
que podemos relacionarnos con el Señor. Necesitamos de Dios. No es un capricho, es que necesitamos como humanos de Dios, porque Él es la única fuente que puede saciar nuestra vida. Extra de tu estado de ánimo, extra de tu temperamento, extra de como tú seas, necesitas de Dios, seas hombre, seas mujer, seas anciano, seas joven, seas niño, seas como sea. Necesitamos de Dios. ¿Por qué? Y más los que estamos aquí. Porque los que estamos aquí somos su iglesia. Y si somos su iglesia, somos su pueblo. Y si somos su pueblo, dice Romanos que antes de la fundación del mundo, ¿Él qué hizo? Nos predestinó, nos escogió. ¿Para qué? Para que pudiéramos formar parte de su pueblo. Y por eso nos llamó. ¿Dónde vamos a encontrar satisfacción? No hay otro lugar. Puedes tú encontrar una pseudo satisfacción, una satisfacción falsa en otro lugar, pero cuando chocas con la realidad te das cuenta que necesitas de quién, de Dios. Que el camino de Dios es complejo, es complejo. Por eso hay veces que no estamos de acuerdo en esas predicaciones de evangelio fácil. ¿Por qué? Porque Dios va a darnos grandes bendiciones, pero también Dios permite que pasemos por pruebas. ¿Para qué? Para refinarnos, porque dice que la fe se prueba como el oro. Dios estaba probando a Elías, Dios estaba probando a la viuda, Dios probó a su Hijo Jesucristo hasta el fin, pero su Hijo confió, porque una de sus últimas palabras, ¿cuál fue? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi alma están en tus manos. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Dice el Salmo 145:5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Dichoso todo aquel que como aquellas mujeres y como Elías y como el Hijo confió en el Señor, en el Dios de Jacob. Cuando se habla en la Biblia de Dios de Jacob, se hace referencia al Dios del pacto, un Dios que se compromete, un Dios que no falla, un Dios que cuando da su palabra, la cumple. Por eso dice que la senda del justo, los que están allí con Dios, son como la luz de ¿qué? De la aurora, que van siempre en ascenso, mis hermanos, hasta que el día sea perfecto. Por eso Pablo también en Filipenses dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que el Señor venga. Dichoso, dichosa, todo aquel que pone su confianza en el Dios del pacto, porque es un Dios fiel. A la viuda de Sarepta no le faltó. La palabra del profeta se cumplió. A la viuda allí, que lo único que tenía era un poquito de aceite y de harina, no le faltó el aceite y la harina. La palabra del profeta que se cumplió, mis hermanos. A la viuda que dio todo lo que tenía, tampoco le faltó, porque supo a quién tenía que dárselo. Jesús, el Hijo de Dios, como escuchábamos ahorita, se ofreció a sí mismo porque sabía que era la voluntad del Padre y que el Padre iba a sustentar ¿qué? Su vida. Dice el Salmo allí, este Salmo que leíamos, Jehová guarda verdad para siempre. Con Dios marcha la verdad, con Dios no marcha la mentira, con Dios marcha la justicia, con Dios no marcha la injusticia. Vale la pena comprometernos ¿con quién? Con Dios. No nos comprometamos con el mundo porque el mundo nos atrae. Hebreo dice, desechemos que el pecado que nos acecha, el pecado que nos allí enfrenta cada día para envolvernos, sino que despojémonos ¿con qué? Con la ayuda del Espíritu Santo y podamos poner nuestra mirada ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Comprometámonos con Dios, porque el Señor no te va a defraudar. Si hay alguien que no defrauda,
es Dios. Si hay alguien que vale la pena en poner su vida, tu vida, mi vida en las manos de Él, es el Señor. Nunca te sentirás como defraudado. Estas lecturas nos sirven, mis hermanos, de inspiración y de exhortación. ¿Para qué? Para que aprendamos a comprometernos con el Señor. Leemos la Biblia y nos damos cuenta que aquellos hombres y mujeres que se comprometieron con Dios no terminaron defraudados, sino todo lo contrario. Terminaron sus vidas con paz, con gozo y con la presencia del Señor, que es lo que nosotros necesitamos. Amén. Que el Señor nos bendiga mucho y que su palabra haya podido penetrar, como dice allí Hebreo, que es como espada de dos filos, y que pueda allí, como dice Santiago, en nosotros no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Es trabajoso, pero el Señor da su Espíritu para que nos ayude y nos conforte y podamos allí hacer su voluntad. Amén. Que Dios nos bendiga mucho. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre nos habla y sabemos que ella penetra, Señor, y cumple el propósito por la cual tú la has enviado. Permite que dé fruto, Señor. Permite que pueda ser como en el Salmo 1, que ella sea un deleite para nuestras vidas, Señor. Que podamos ser allí como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos su fruto a su tiempo, la hoja no cae y todo lo que hacemos en tu nombre, Señor, prosperará. Gracias, bendice a tu pueblo, Dios. Gracias, amén y amén. Así, en respuesta a la palabra, entonamos el himno número 465, No te dé temor confiar en Cristo. Y el pastor, como siempre, nos ayuda.